Está como interesante esto que usted trae, Pablo, pero mi gran pregunta es que ¿realmente perdieron la fe, los conquistó otra denominación religiosa o de repente se hicieron agnósticos? ¿Qué es el detalle? ¿Cuál es el dato específicamente? Buenas noches, Pablo, bienvenido. Muy buenas noches, Douglas, para usted y para todos los que están en casa. De hecho, hoy en la tarde que estuve conversando con el padre David Solano, analizábamos precisamente esos datos donde específicamente no es que los costarricenses estén dejando de creer en Dios, como tal vez en algún otro medio se dijo, sino más bien que los costarricenses siguen teniendo creencia en Dios, pero se apartan de las religiones, y no solo de la católica, también hay una gran baja en otras religiones como la evangélica. Pero vamos a conocer detalles de este análisis que hizo la Universidad de Costa Rica y además qué dicen los personeros de la Iglesia Católica de nuestro país. Para empezar, conozcamos religiosamente cómo se siente usted. Cristiano, bautista. ¿La católica? La católica. Creo en Dios, pero no voy ni a una ni a la otra. Bueno, yo soy tica y cuesta mucho que yo vaya a la religión católica. La realidad de esta última señora pareciera la de muchos. Por eso es, yo creo que por eso es, más que todo por las iglesias, ¿verdad? Por los sacerdotes. En Costa Rica cada vez hay menos católicos. Actualmente, solo el 47% de la población se considera católica, es decir, menos de la mitad. Así se desprende de un estudio realizado por la Universidad de Costa Rica, donde indica que de la población el 47,5% es católica, 19,8% evangélica, 5,7% de otras religiones y un 27% no tiene religión. La encuesta debería provocar, es decir, provocar a las comunidades cristiano-católicas a revisar y replantear los modos en que estamos anunciando nuestra experiencia de creyentes. El padre David es sacerdote y sociólogo con amplio conocimiento y estudio en comportamientos religiosos del país. Él considera que algunos cambios sociales representan un desafío para la Iglesia Católica porque cada vez hay menos seguidores. Que lo que muchos no querían aceptar es una realidad. Cada vez hay menos creyentes. ¿Y qué debería provocar eso? Y vuelvo a cerrar con lo que dije hace un rato. Debería provocar una reacción positiva, una búsqueda de otras formas de comunicar el mensaje. El contenido siempre será el mismo, ¿no? Jesucristo muerto y resucitado. ¿Cómo se lo anunciamos? Por otro lado, Alberto Rojas, director de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, pronostica una serie de cambios en la religión católica. Uno, por un lado, puede ser que no estén llenando todas las expectativas que muchas personas han puesto en la Iglesia Católica y que han puesto en las iglesias evangélicas. Dos, otro aspecto importante es que también hay muchas personas decepcionadas por el testimonio que están dando algunas iglesias y sobre todo sus líderes religiosos. Una realidad que el padre David reconoce porque no justifica la manera de evangelizar en tiempos donde la sociedad está cambiando. Para mí no es el contenido del mensaje, es los medios con los que comunicamos el mensaje. Vivimos una cultura en la que las imágenes son profundamente significativas para la gente. Pero el modo de anunciar el evangelio para la mayoría de los clérigos, digo para la mayoría porque otros manejamos otras audiencias, el modo habitual, ¿cuál es? El discurso en una homilía, en un sermón, como dice la gente popularmente, se llama homilía técnicamente. El discurso con las palabras. En una cultura de la imagen, pues sí, el discurso es importante, pero también hay que aprender a evangelizar en una cultura de las imágenes. Entre 1994 y el 2021, la Iglesia Católica en Costa Rica experimentó una reducción del 1% anual de feligreses, un comportamiento similar al que ocurre en toda América Latina. Le informó Pablo Campos, Noticias Telediario. Bueno, precisamente como se indica en la información y además como indicaba el padre David, la tecnología, el acceso a la información también ha generado que otras personas tengan la oportunidad de conocer por medio de Dios de otras maneras o también inclinarse por medio de otras creencias y otras religiones, Douglas. Bueno, Pablo, pero vamos a ver, cuando uno trata de llevar este dato aquí, usted dice 5, o la estadística dice que 5 de cada 10 ya
se identifican como católicos, uno tiene que echar una mirada de lo que está pasando desde los años 2000 en adelante, cuando empiezan a denunciarse a través de los medios de comunicación una gran cantidad de denuncias contra sacerdotes. Y esto hay que ponerlo también en perspectiva de lo que ha pasado concretamente en Costa Rica con el caso del padre Minor, pero también de Enrique Delgado y otros más, y recientemente el de Víquez. Entonces, hay por supuesto un rechazo. Yo coincido con el padre que a veces los mensajes son como algo generales, pero que no son totalmente relevantes para una población que está buscando de verdad de Dios y tratar de encontrar como el norte en ese sentido, pero no podemos tapar el sol con un dedo. La Iglesia Católica como organización ha cometido fallas constantes, sistemáticas, y ahora toca el momento de reinventarse, pero esta palabra está tan trillada y es tan, ¿verdad?, tan lavada ya, que uno dice, ¿cómo va a ser la Iglesia Católica? Y sobre todo, ¿cómo van a mover a los feligreses, Pablo? Así es, Douglas, un gran desafío, decía el sacerdote, que es lo que tiene la Iglesia Católica, de atraer más feligreses o mantener ese 50% de los costarricenses que siguen las filas de la Iglesia Católica. Pero nosotros también le consultamos hoy en la tarde a algunos costarricenses qué opinaban de esa salida de muchos ticos de las filas de la Iglesia Católica, y de hecho, precisamente eso que usted indicaba sobre algunos cuestionamientos a sacerdotes podría convertirse en una realidad que provoca que algunos ticos dejen de ser católicos. Vamos a ver qué nos dijeron algunos ticos. Bueno, lo considero porque la gente se va como más a creer en Dios y no por una religión, sino por amar a Dios, que al final solo hay un Dios todopoderoso. Ya, porque no tienen el valor de aceptar las cosas como son. Les da miedo creer en Dios, les da miedo ser amantes de Dios. Entonces, digamos, si no entendiste ni papa de lo que dijo el cura, te vas, ¿verdad? A ti te corren. La influencia, bueno, tal vez ahora que hay más, o sea, se pueden ver más cosas por el internet y así, pienso, tal vez. ¿Eso puede influir para que la gente tome otras creencias? Tal vez se podrían influir en lo que influencers o cosas así digan, entonces... Sí, creo que la oración solamente la hago en la casa, nada más, de ahí me quedo ahí nada más. ¿Y a usted, por su experiencia, qué le alejó de ir a misa y a ir a los hábitos religiosos? Lo mismo, los mismos sacerdotes me han alejado mucho de lo que de ir a la iglesia. Bueno, Douglas, yo creo que mientras permanezca la paz y el amor, no importa al grupo religioso al que usted pertenezca, que sea para beneficio de todo el país. Yo lo que creo, Pablo, es que hemos llegado también a polarizar el tema de las religiones y especialmente de las creencias. Ya no hablemos ni siquiera de religiones, porque yo me considero católico y creo en la figura de la Virgen María, y todo lo que ha pasado con la Iglesia Católica lo que generalmente hace es desmotivar de alguna forma, pero las creencias están ahí. Lo que no podemos permitir es que esto se utilice o que la fe se utilice como medio, como un fin político, y eso es lo más importante, que la gente lo entienda, porque además, cuando usted tiene gente que se va de una religión para otra, entonces no quiere decir que solo la Iglesia Católica ha cometido o ha tenido problemas serios. Hay otras denominaciones religiosas que la han visto mal en ciertos cuestionamientos que también se han planteado. Entonces, hay que buscar el balance perfecto. ¿Cuál sería para usted un balance perfecto? ¿O ideal? El balance perfecto, ideal. Dejar de creer, está difícil, pero lo voy a decir, Douglas. Dejar de creer tanto en lo que dicen los hombres y poner en práctica lo que Dios manda, que es amarnos unos a otros como Él lo hizo. Dejar de creer tanto los pleitos de religión a religión, que en algunos casos ocurre como en los partidos políticos, y poner en práctica lo que Él dejó. O sea, para usted el problema no es el mensaje, es el mensajero. Exactamente. El problema no es el mensaje, no es la forma, sino el fondo. Claro, y eso es lo que hay que analizar todavía más a profundidad. Muchas gracias, Pablo.